Hola, en esta lección vamos a armar el circuito. Este video va a ser exclusivo para el armado del circuito. El objetivo de este video es que todos tengamos nuestro circuito correctamente armado y hagamos una prueba para su funcionamiento. Y posteriormente programaremos el circuito para que esté integrado al proyecto final. En la pantalla podemos ver un diagrama muy acercado a la realidad de cómo va a quedar nuestro circuito. Vemos que tenemos aquí nuestra tarjeta Node MCU. Tenemos el sensor de presencia con las conexiones que se necesitan, el sensor de temperatura, los 3 transistores para la tira de LED correspondientes al color rojo, verde y azul, un multiplexor que vamos a utilizar ya que el Node MCU solo cuenta con un canal de lectura analógica. Vamos a aumentar su capacidad con este circuito. Tenemos el sensor de iluminación y los 2 push button para controlar el relevador. Después por aquí vemos las etiquetas para la conexión del módulo. Tenemos estas 3 etiquetas del módulo del sensor de movimiento: GND-MO, OUT-MO, BCC-MO 5 volts. Y tenemos también para el relevador, aquí está el conjunto de 4 conexiones: el BCC, GND, IN1 e IN2. Y también tenemos aquí la representación de del socket, el plug, para el eliminador de 12 volts con el que vamos a alimentar la tira de LED que necesita los 12 volts. Vamos a ver aquí la etiqueta que tenemos. Esta imagen la van a tener ustedes disponible aquí en la lección. Vemos que la alimentación se divide en 3 voltajes. Los voltajes de alimentación son los siguientes: 12 volts, que está representado con el color rosa, solamente proviene del eliminador y solamente alimenta la tira de LED. Los voltajes de 5 volts proveniente del pin BIN del eliminador del Node MCU sirven para alimentar el módulo de relevadores y el módulo de movimiento. Dijimos que el módulo Node MCU, la tarjeta Node MCU 1, trabaja a 3.3 volts. Sin embargo, como se conecta desde la computadora, el USB nos proporciona 5 volts y cuando llega este voltaje al regulador se regula a 3.3 para alimentar toda la tarjeta. Pero en BIN, resulta que por BIN nosotros también podemos alimentarlo externamente. En este caso estamos sacándole provecho al hecho de que el pin BIN está conectado directamente a donde llega el voltaje de 5 volts de la computadora. Entonces nosotros en BIN vamos a obtener 5 volts justo antes de que entre al regulador, y lo vamos a utilizar para alimentar el módulo de relevador y el módulo de movimiento. Los 3.3 lo vamos a obtener del pin, y todos nuestros componentes de electrónica van a alimentarse a 3.3 y van a estar trabajando a 3.3 volts. Lo único que va a ocupar los 5 volts son el regulador dentro del Node MCU, y ya en la protoboard el módulo de relevadores y el módulo de movimiento del sensor de movimiento. Entonces esto es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a tener 3 voltajes diferentes. En la línea de arriba de la protoboard, así como la observamos en la imagen, vamos a tener 3.3 volts, y si vemos, todos los 3.3 están manejados en color naranja, a excepción de la salida del 3.3 se maneja en verde. Todas las tierras están en azul, y los 5 volts van a estar en la línea de abajo, en esta línea, y las líneas que conectan con esos 5 volts están marcadas con el color rojo, y todos los demás morados, bueno, ya son señales de nuestro Node MCU, las conexiones que van desde los pines hasta los elementos, nuestros sensores y demás. Entonces es muy importante que el rosa, solamente es para la tira de LED. La tira de LED tiene 4 pines: rojo, verde, azul y 12 volts. Entonces el 12 volts solamente lo vamos a poner en una línea y va a llegar desde el eliminador. Muy bien, entonces vamos a proceder al armado. Es muy importante, les menciono, porque no deben de hacer
ningún contacto eléctrico entre estos 3 voltajes, ya que eso provocaría un corto. Pueden dañar muy seguramente su tarjeta, el integrado, algún sensor, y algo de más cuidado, bueno, pues la computadora también en un caso extremo podría resultar afectada. Entonces tengan mucho cuidado y vamos a proceder al armado. Aquí en la cámara vamos a ver el circuito. Tengo todos mis componentes. Tengo la fotorresistencia, el sensor de temperatura, el sensor, los botones, el integrado que nos va a servir para aumentar la capacidad de la lectura analógica, el sensor de presencia, los 3 transistores, mis resistencias de 330 y de 10 kilo ohms, y aquí algunos cables que me van a servir como jumpers. Algo muy importante es mencionar que nosotros no vamos a utilizar jumpers, o vamos a utilizar muy pocos jumpers para este armado. Eso es para que ustedes en la imagen tengan una vista más clara de lo que se está haciendo en el circuito. Ustedes pueden utilizar jumpers, sin embargo les recomendamos también que utilicen cables para protoboard. En realidad estos son alambres de calibre entre 22 y 20, alambre rígido con el cual podemos hacer conexiones a distancias personalizadas en la protoboard. De esta manera no tenemos tantos cables que nos estorben la vista, el circuito se ve más limpio, pero es más tardado conseguir el cable y posteriormente pelar el cable con algunas pinzas, y pues algo más cotidiano que podemos tener nosotros, un corta uñas también les puede servir por ahí para hacer el corte de estos cables. Les recomendamos que si ustedes tienen acceso a este tipo de cables o pueden conseguirlo, lo hagan para que su circuito sea más limpio y algún error que tengamos lo podamos rastrear más fácilmente. Bien, entonces como lo tenemos en la imagen en pantalla, vamos a proceder al armado. Tenemos nuestros nodo MCU con la conexión viendo hacia el lado, en el extremo izquierdo. Nos va a quedar una línea libre en la protoboard de este lado y un pin libre por cada fila y un pin libre por cada fila de este lado. Lo insertamos. Lo que voy a hacer es primero colocar todos mis componentes, después las resistencias y por último voy a colocar los cables que van a hacer las conexiones de estos componentes. Cabe mencionar que cada uno de estos sensores pueden estar ubicados de manera diferente. Esta ubicación que elegimos nosotros, bueno, pues es opcional. Entonces aquí voy a poner mi sensor de presencia. Ya tengo mi sensor de presencia con el número de pines ordenados, 1, 2, 3, 4. Recuerden que tenemos por aquí una muesca en el fototransistor, en la parte negra, y de ahí contamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo voy a colocar aquí. Después viene el sensor de temperatura. Voy a cambiar el orden. Voy a primero a poner los 3 transistores para que me queden los sensores analógicos más cerca del multiplexor. Aquí está. Después colocaré el sensor de temperatura. Recuerden que se parece mucho al transistor, pero es el M35. Es importante mencionar que la cara plana está en esta posición, viendo hacia mí, en los 4 componentes que tienen la misma forma, que son los 3 transistores y el sensor de temperatura. Voy a colocar el integrado con la muesca que podemos observar por aquí. Esta muesca hacia el lado izquierdo también. Voy a poner mi sensor de iluminación aquí.
Y ahora sí las resistencias. Necesitamos una resistencia de 330, aquí yo la tengo cortada a la medida. Una resistencia de 330 por cada transistor. Esta resistencia va a recibir la señal del Node MCU, el Analog Write, el PWM. Y va a poner un obstáculo en el voltaje para que la corriente que llegue a la base del transistor no sea demasiada. En este caso los transistores están funcionando para permitir el paso de la tierra de los LEDs. Los 12 volts de los LEDs son comunes, pero cada tierra se va a conectar a un transistor, y por medio de la señal que vamos a mandar desde el Node MCU vamos a permitir el flujo de la corriente para que pueda encender el color determinado correspondiente, el color correspondiente. Después, para la fotoresistencia necesitamos una resistencia en serie de 10K. Ahí está. Que nos hace falta las resistencias para nuestro sensor de presencia. En el pin 1 tenemos una resistencia de 10K. Desde el pin 1 hasta voltaje. Recuerden, el voltaje que vamos a estar manejando en esta línea superior es el de 3.3. Y el pin 3 necesita una resistencia, pero de 330. ¿Por qué es de 330? Se parece a las que utilizábamos en los LEDs porque es un LED infrarrojo. Ahora sí, ya tenemos todos los componentes colocados, vamos a proceder a hacer la conexión. Primero vamos a conectar todas las tierras que vemos. En este caso las tierras, voy a utilizar cable amarillo para las tierras y las señales, y el rojo para los dos voltajes que tenemos. Antes de empezar, en nuestra protoboard física nosotros estamos utilizando una que tiene interrumpida toda la línea de aquí de tierra y de voltaje, el azul y la roja. Vamos a poner un pequeño jumper en ambos lados. Tanto en tierra como en voltaje, arriba y abajo. Que esté discontinua la línea significa que por dentro también hay una discontinuidad eléctrica entre los orificios pegados a la línea azul aquí y a esta otra línea azul. Poniendo este pequeño jumper ya tenemos contacto eléctrico en toda la línea. Ahora sí, empezamos de este lado. Necesitamos tierra aquí para el multiplexor. Son 3 de este lado, 3 pines del multiplexor que necesitan conexión a tierra. Después los push button necesitan una conexión a tierra también. En uno de sus pines, recuerden, estamos utilizando los push button que tienen 2 pines, uno en cada fila. Uno de sus pines va a necesitar conexión a tierra y el otro va a ir
a uno de los pines del nodo MCU, alguno de ellos. Bien, por aquí de este lado en el módulo, pues tenemos que obtener de ahí la tierra. De hecho, el GND, del pin GND que vemos marcado, tenemos dos pines. Vamos a utilizar el que está de este lado. Y ahora sí, dirijámonos a la parte de arriba, otra vez con el multiplexor. Necesita 2 tierras más. Cada uno de los transistores necesita una tierra. Y también el sensor de temperatura, que lo tenemos más inmediato. En el pin del extremo derecho, recuerden que la cara plana está viendo hacia este lado. Y ahora sí a los transistores. El sensor de presencia necesita 2 conexiones a tierra, que es el pin 2 y el pin 4. Entonces, QRD, la tierra correspondiente a su LED infrarrojo, y la tierra correspondiente al fototransistor. Listo, vamos a ponerlo aquí en medio para que se alcance a ver la conexión a tierra del pin 2 y el pin 4. Pin 2 y pin 4. Resistencia de 10K, resistencia de 330K. De 330 ohms, perdón. 10 kilo ohms y 330 ohms. Nos hace falta una sola tierra en la parte de arriba. Y es la que corresponde a la salida del módulo. Vamos a colocar una más, solamente por si alguna no está haciendo contacto bien. Listo, nos falta la tierra también del sensor de iluminación. Entonces esta podemos obtenerla de aquí abajo, en el extremo de la resistencia de 10K. Listo. Ahora seguimos con los 3.3 volts. Vamos a obtenerlos, dijimos,
del pin de 3.3 que está en la parte de arriba. Necesitamos 3.3. En esta línea ya los tenemos. Los correspondientes a las resistencias los estamos conectando directamente a las resistencias del sensor de presencia. Nos falta el del sensor de temperatura. Y también el del multiplexor. Necesita una alimentación de 3.3 volts. Listo. Otro voltaje, el sensor de iluminación. Vamos a compartir, más bien vamos a extender el 3.3 de esta línea a esta línea de aquí. A esta línea aquí. Listo, ya tenemos todas las tierras y todos los voltajes al parecer. Vamos a revisar nuevamente. Sí, dos, una para cada transistor, una para el sensor de presencia, de temperatura, su voltaje. Ok, ¿qué nos hace falta? Empezar a conectar las señales. Vamos a empezar con lo de los push button, y cada uno de ellos podemos seguir aquí la indicación. Van a los pines D7 y D6 respectivamente. D7 y D6. Vamos a hacerlo así. D7 el primero. D6. El sensor de iluminación, necesitamos obtener la señal del pin que está justo, que es el pin, la línea que comparte los pines del sensor, la fotorresistencia, y la resistencia. Voy a utilizar para un cable rojo, pero recordemos que es una señal. Esta señal aquí la seguimos en la pantalla en morado, llega al cuarto pin de la parte superior, contando de derecha hacia izquierda. Muy bien.
Entonces es este. Cuarto pin. Al cuarto pin. También tenemos aquí justo al lado la señal que viene del sensor de temperatura, que es este morado, que es el tercer pin de la parte superior del multiplexor, contando de derecha hacia de izquierda a derecha, perdón. Bien, voy a conectar las tres resistencias correspondientes a la tira del LED RGB. Aquí tengo tres jumpers unidos. Este primer color va al pin D8. En este caso mi jumper es el amarillo, va al D8. El segundo va al pin D5. Y el tercero va al pin D0. ¿Qué más nos hace falta? Los módulos los vamos a dejar para el final. Nos hace falta el sensor de presencia. La señal que vamos a obtener del sensor de presencia es del pin 1 del sensor de presencia del QRD al pin que tiene la etiqueta SD3. Voy a colocar un jumper. El pin SD3 justo aquí. Es el cuarto pin, contando de este extremo hacia acá. En el multiplexor nos hace falta el pin selector. Este pin es el pin selector que está conectado al Node MCU en el pin D4. Entonces vamos a conectarlo también con un jumper. Pero también necesitamos conectar el pin A0, que es la lectura analógica del Node MCU, al multiplexor, y se conecta en el pin
3 del multiplexor. El pin del multiplexor, los pines del multiplexor también se numeran de la misma manera, empezando en la muesca de este lado, 1, 2, 3 en sentido antihorario, así hasta el 16. Entonces en el pin 3 vamos a conectar la lectura analógica del multiplexor con la lectura analógica de nuestro nodo MCU. Bien, y me parece que ya solo hacen falta los módulos, el módulo de movimiento y el módulo de relevadores. Vamos a revisar, y la tira de LED, por supuesto, junto con su eliminador y su plug para su socket para la alimentación. Vamos a conectar entonces los módulos. Tenemos aquí el módulo de movimiento con los pines conectados con jumpers hembra macho. El color negro en mi caso corresponde al GND, el rojo a BCC, IN 1 IN 2 en blanco y gris. Entonces así los voy a conectar de este lado. $5 volts va a estar de este lado y tierra va a estar de este lado también. Algo que nos faltó conectar fue los 5 volts del pin B-in a la línea que va a contener los 5 volts, y estos van a los pines D3 y D2. Como habíamos mencionado, nos faltó hacer la conexión del pin B-in a la línea correspondiente a 5 volts. Por último, solo hace falta nuestro módulo de relevador, donde el color verde corresponde a tierra, el naranja a BCC y el amarillo a la señal. Naranja BCC y el amarillo a la señal en el pin D1. Solo nos hace falta nuestra tira de LEDs y desde luego nuestro eliminador.
En este caso mi tira de LED vamos a conectarla. El 12 volts está en el jumper blanco. Voy a utilizar esta última línea, penúltima, perdón, para los 12 volts. Y después voy a conectar los colores de mi tira de LED directamente a la protoboard. No se preocupen en este momento por el orden. Al momento de estar haciendo las pruebas con el circuito final vamos a darnos cuenta si es que el orden necesita cambiar, y basta con que cambiemos los pines en la protoboard. Entonces en este momento asumo que el orden es correcto. Después nos daremos cuenta si esto es cierto o hay que hacer alguna modificación en este orden. Voy a hacer la conexión del conector para el eliminador, y dijimos que esta línea va a ser para 12 volts, ¿cierto? Voy a dejar mi jumper en la penúltima línea. La línea del color rojo corresponde a 12 volts. Peleo un poco las terminales para poder hacer la conexión más fácilmente. Y la línea negra en tierra. Y listo, hemos terminado con nuestro circuito. Me parece que no nos hace falta nada. En el siguiente video vamos a cargar el código final para hacer la demostración de que todo esté funcionando correctamente. Nos vemos.